Buenas tardes, Dios les bendiga. Hoy tenemos una tarde de celebración de la Santa Cena, de que Cristo murió y resucitó por cada uno de nosotros. Tenemos fe de que Jesús fue a esa cruz, se sacrificó por amor a vos, por amor a mí, para que podamos el día de mañana estar en una eternidad con Él, para poder ser sus hijos, para poder tener en nuestra intimidad, relacionarnos con Él sin un mediador, como en la antigüedad había un sacerdote, un sumo sacerdote que presentaba la ofrenda. Hoy tenemos libre acceso al Padre. Hoy se rompió ese velo, en realidad hoy no, hace miles de años, se rompió ese velo para que podamos tener libre acceso al lugar santo, a hablar directamente con el Padre. Hoy traemos una palabra que nos desafía, una palabra que nos desafía a mejorar nosotros mismos, a entender de que servimos a Dios y no somos los que nos mostramos, sino que mostramos a Dios. Para poder entender vamos a empezar con la palabra. En Salmo 115, 13. Salmo 115, 13, la versión de Reina Valera, dice: bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Tres palabras importantes. Dice: bendecirá a los que le temen. A los que le temen no por un miedo, sino como muchísimas veces hemos hablado, un temor de querer hacer las cosas que a Dios le agradan, un temor de bueno, hago esto porque a Dios le agrada, o dejo de hacer esto porque a Dios le agrada. Y también dice a pequeños y a grandes. O sea, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. No importa la edad, no importa si uno es grande, si uno es pequeño, pero dice que va a bendecir a los que temen a Jehová. Hay veces que quizás por ser un niño o alguien muy mayor, como que quizás a veces hemos visto que como que hacen diferencia, o bueno, yo hasta acá he servido, ya no sirvo más porque soy mayor, o no dar lugar a una persona porque es pequeña en edad. Uno puede en su área siempre servir a Dios, como hemos visto en la danza, por decir un ejemplo, sirviendo a Dios. Hemos visto obras de teatro de niños que también sirven a Dios en su área, en su manera, hacen la tarea de llevar el Evangelio, que a eso también vamos. El temer a Dios es hacer las cosas que le agradan, y al querer hacer las cosas que le agradan vamos a servirlo, vamos a llevar ese mensaje de salvación. No querer hacer las cosas para agradar a una persona, sino a Dios. Obviamente al servir a Dios, al hacer cosas que a Dios le agraden, a veces vamos a agradar a las personas, a veces vamos a agradar a siervos de Dios, a personas que realmente aman a Dios, pero también vamos a tener una respuesta negativa ante nuestros ojos. Vamos a servir a Dios y va a haber personas que nos van a cuestionar, va a haber personas que, no, yo lo haría así, no, mejor se hace así, si yo estuviese ahí, Dios se movería más. O sea, vamos a tener siempre una respuesta distinta a lo que hagamos. Pero lo importante es hacer las cosas que a Dios le agradan. O sea, un temor, como decíamos hoy, de hacer las cosas para agradar a Dios. Por consecuencia vamos a agradar a un montón de hijos de Dios, pero también tener en cuenta de que va a haber veces que no vamos a agradar a las personas. Pero también quiero compartirles en Marcos 16:15, que habla de hacer las cosas que le agradan a Dios. O sea, resumiendo la tarea que Dios nos ha dejado, se podría decir que se podría resumir en este versículo. Marcos 16:15, y les dijo, Jesús, ¿no? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. O sea, predicar con nuestra boca, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de expresarnos, no solamente el leer un mensaje, sino que con nuestra vida predicar. Podemos predicar siendo niños, podemos predicar siendo jóvenes, mayores. Yo me acuerdo a veces que sin darme cuenta con mi manera de ser en una escuela que estuve, que me habían robado o perdí, me habían robado una campera, y la maestra decía, ay, pero qué paz que tenés, y ella
no me acuerdo bien si era por otra familia, pero conocía que yo era cristiano. Y sin darme cuenta yo predicaba con mi manera de ser, no le había dicho nada porque, qué sé yo, no me había salido nada ni tampoco era de hablar mucho en ese entonces. Ahora tampoco, pero era súper vergonzoso en ese momento. Pero predicaba con mi manera de ser. Y eso es el temer a Jehová, se podría decir que lo podemos resumir en: tenemos que ir a predicar, tenemos que predicar a toda criatura, dice. No solamente a los niños, no, a los jóvenes o a los mayores, sino que a los niños también. A veces como decimos, no, es un nene, no va a entender. Pero tenemos que inculcarle, tenemos que ponerle una cultura de adorar a Dios. Si no, sin darnos cuenta, la cultura la va a tener en la escuela, leyendo libros, que a veces hemos escuchado que en una escuela pública o estatal dan libros a leer que son hasta de ocultismo. Entonces tenemos que educarlos en nuestra casa, educarlos con una cultura de que lean la Biblia, de que oren. Nosotros a nuestra nena, a pesar de ser chiquita, le enseñamos a que tiene que orar antes de comer los alimentos, tiene que hacer las cosas que a Dios le agradan, tiene que compartir, o sea, ponerle esa cultura de las cosas que a Dios le van a agradar. Y nuestra tarea, sin ir por las ramas, es ir y predicar a todos. No dice a algunos, sino dice a toda criatura. Entonces, tenemos que hacer las cosas que a Dios le agradan. Como decíamos, bendecirá a los que le temen a Jehová. O sea, hacer el propósito que Dios tiene en tu vida. Te va a usar de una manera, a mí de otra, al que se sienta al lado lo va a usar de otra manera, pero todos tenemos que predicar. Sea un pastor, sea un evangelista, sea un maestro, todos tenemos que predicar el evangelio. Y como decíamos hoy, al hacer las cosas que a Dios le agrada, yo me he anotado que era lo que Dios me traía a mi corazón, al hacer las cosas que agraden a Dios podemos tener 3 respuestas de una persona, o de distintas personas en realidad, pero en mi manera de pensar, puede haber tres respuestas ante llevar el mensaje de Dios a una persona. Puede ser una respuesta emocional: le gustó la palabra, sintió que hay cosas que debe cambiar, sintió que tiene que dejar cosas e incorporar otras, pero al corto tiempo esa emoción se le va y sigue con su vida como venía antes, sin cambiar las cosas que en un momento supo que debía cambiar. O sea, una respuesta emocional, que uno puede escuchar un mensaje, puede ir a la iglesia y sentirse angustiado porque sabe que hay cosas en su vida que debe cambiar, pero quizás al otro día o al corto tiempo no cambió nada y sigue su vida como antes. Una respuesta emocional. Otra respuesta puede ser el rechazo hacia el mensaje, ¿no? Va a haber personas que rechacen el mensaje de Dios. Yo en lo que me anoté, que rechacen el mensaje de Dios. Hay veces que llevamos el mensaje y te dicen: no me interesa, no me hables, se pueden reír, se pueden burlar, pueden ser más violentos también. Pero tener en cuenta de que van a rechazar a Dios, no a nosotros. Nosotros solamente somos mensajeros de Dios, estamos pregonando el mensaje de Dios. Por eso no tenemos que dejar que el desánimo llegue a nuestra vida. Nosotros debemos cumplir lo que Dios nos dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es lo que nos manda. No nos manda que le caigamos bien a la gente, no nos manda diciéndonos que todos van a aceptar el mensaje, pero cuando digo que que no nos manda que agrademos a todos, o sea, nosotros, al ser hijos de Dios, como decíamos, bendecirá a los que temen a Jehová. Si nosotros hacemos las cosas pensando que a Dios todo le agrade, no es que, bueno, no, yo hago esto y no me interesa que al otro le agrade o no le agrade. Yo lo hago agradando a Dios y por consecuencia a muchas personas le va a agradar, a otras, como decíamos, quizás nos cuestionen, pero no tenemos que dejar que la angustia llegue a nuestras vidas si nos rechazan, si se nos ríen, si se nos burlan. No tenemos que dejar que el desánimo llegue a nuestra vida si quizás predicamos y vemos que entre comillas no pasa nada. Quiero decirte que la palabra de Dios dice que su palabra no vuelve vacía.
no vuelve vacía. No dice que a veces sí, a veces no. Su palabra no vuelve vacía. Nosotros tenemos que cumplir con lo que Dios nos dice. Predicar a toda criatura. Es simple y a veces quizás nosotros como quien dice, nos enroscamos en que, pero llevo y no pasa nada. Tenemos que ser obedientes a Dios. Tenemos que alimentarnos para poder llevar ese alimento a los demás. Tenemos que nutrirnos con su palabra en oración para poder ir a seguir llevando el mensaje de salvación. Y la otra respuesta que yo he anotado, que eran 3, una emocional, que dice sí, es verdad, necesito cambiar cosas, y después sigue su vida como si nada. Otra que directamente te rechazan. Y la otra es de arrepentimiento, que la persona está predispuesta, abre su corazón, que el Espíritu Santo trae convicción a su vida. La persona deja que el Espíritu Santo obre y esta persona es transformada. Cuando una persona realmente va predispuesta y yo quiero recibir de Dios, sea nuevo, sea viejo, entre comillas, uno siempre tiene que estar predispuesto a su palabra. A ver, hoy domingo viene el mensaje de las reuniones o días de semana, que también, a ver, que vemos un mensajito en el WhatsApp, un mensaje, ay, ¿qué tendrá Dios para mí? ¿Qué es lo que tiene para mí? Aún en la intimidad, ir a buscar predispuestos a que Dios haga su obra en cada uno de nosotros, en mí y en cada uno de ustedes. No por ser uno, tener un cargo, entre comillas, y otro, no, yo ya no tengo nada que aprender. Todos tenemos todos los días algo que aprender. Está en cada uno la predisposición en nuestro corazón, dejarlo al Espíritu Santo que obre en cada uno de nosotros. Todos tenemos que seguir siendo perfeccionados. Nadie es perfecto, sino que vamos camino a una perfección. Pero está en cada uno la predisposición de nuestro corazón a que Dios siga obrando. Por eso tenemos que tener siempre un corazón humilde, un corazón arrepentido, un corazón predispuesto a que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. Por eso la tercera posible respuesta ante que llevemos un mensaje sea el arrepentimiento. Puede ser el rechazo o puede ser emocional. Sea cual sea la respuesta, emocional, rechazo o arrepentimiento, nosotros somos los pregoneros o mensajeros de Dios. Como decíamos recién, solo tenemos la tarea, no es que tampoco tomarlo a la ligera, sino que es una responsabilidad importante, de que somos el mensajero de Dios. Somos los que llevamos, como un cartero, llevamos la buena noticia de que Jesús murió por mi vecino, aunque quizás sea el peor, aunque los otros vecinos digan que no tiene remedio, que quizás le deseen que se vaya a la cárcel porque es así o asá. Llevarle el mensaje de que Jesús murió por él, y por la fe de nuestro vecino, por la fe de él, puede aceptar que Jesús murió por él. Somos ese mensajero. Pregonar, busqué en el diccionario, si bien más o menos todos supongo que tendrán una idea. Publicar, hacer notorio en voz alta algo para que llegue a conocimiento de todos. O sea, tenemos la responsabilidad de que el mensaje de salvación, el mensaje de Dios llegue a todos, como dice el diccionario, para que llegue a conocimiento de todos. Tenemos esa tarea. Como decíamos en Marcos 16, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Tenemos que llevar el conocimiento a todos, como decía, pregonar. Y eso nos lleva a Lucas 4:18. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, el Espíritu de Dios está sobre mi vida. No es que soy yo el que va a hacer quizás un milagro, si Dios me usa en milagros, una sanidad, sino que es el Espíritu de Dios sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, o sea, el mensaje de salvación, entre otras. Volvemos. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, no pobres en dinero, sino pobres en espíritu. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esa es nuestra tarea. Es la tarea que vos y que yo tenemos todos los días. No tenemos por un tiempo indefinido, sino hasta que Dios venga por nuestras vidas, hasta que Dios
venga a buscarnos. Y también quiero compartirles en 2 de Corintios 5:15, 2 de Corintios 5:15, y por todos murió Jesús, ¿no? Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, o sea, para que vos y yo no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, tenemos que vivir para Jesús, tenemos que cumplir lo que Él tiene por nosotros. Tenemos que anhelar, que provocar que los planes de Dios se cumplan en tu vida y en mi vida. Dios quiere que obviamente, como decíamos, prediquemos el Evangelio a toda criatura, pero en cada uno tenemos una tarea, cada uno tiene una tarea importante. Unos serán pastores, otros evangelistas, otros maestros, cada uno tiene una tarea importante. Entre todos somos un cuerpo, como la palabra lo dice. Toda parte del cuerpo es importante, hasta partes que quizás no se vean, hay veces que son más importantes. Por ejemplo, la intercesión a veces no es algo que se ve como en una reunión o como una persona que está cantando arriba del altar. Un intercesor quizás está en una parte que no se vea durante la reunión o en su casa, en su intimidad, intercediendo. Y es hasta a veces se podría decir que más importante. Es necesario de que todos tomemos nuestra posición y entre todos ese cuerpo sea para bendición de la congregación, pero también para bendición del que está, como decía, pobres, pero pobres en espíritu, que están cautivos, que están presos de cosas que no pueden salir por sí solos y están esperando de vos y de mí que vayamos a llevarle ese mensaje de salvación, para que pueda romperse ese velo, romperse ese muro y poder encontrarse con Jesús cara a cara, que pueda conocer al Espíritu Santo y pueda tener una respuesta de arrepentimiento, como decíamos hoy. Por eso también es necesario interceder por cada una de las personas que vamos a predicar. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que ablande su corazón, que prepare su vida, para que nosotros cuando vayamos con esa semilla, ese mensaje de Dios, pueda caer en una tierra fértil, pueda caer en una tierra que pueda germinar esa semilla y que pueda tener una respuesta de arrepentimiento, con ese corazón predispuesto, con ese corazón abierto a que Dios sobre en su vida. Pero está en nosotros el seguir predicando a toda criatura. No tomarlo como que nos rechazan a nosotros, sino que en realidad al que rechazan, o al que se burlan, o al que sea la respuesta que sea, es a Dios. Sea una respuesta de arrepentimiento, sea una respuesta emocional, sea una respuesta de rechazo, todas las respuestas van a ser a Dios. No tenemos que ponernos tristes cuando rechacen a Dios, sino que tenemos que seguir orando, intercediendo, y no nos tenemos que inflar el pecho cuando la respuesta es de arrepentimiento, porque en realidad estamos trabajando para el reino de Dios. Por eso es importante que tomemos en conciencia de que somos pregoneros, somos mensajeros de Dios. Tenemos que hacer que valga la pena ese sacrificio que Jesús ha hecho por vos y por mí. Tiene que valer la pena todos los días. Tiene que salvarse tu vecino, tiene que salvarse esa persona que está etiquetada, catalogada como la peor persona, porque Jesús murió por todos. Está en cada uno que lo acepte, está en cada uno que abra su corazón, pero nuestra tarea es llevar ese mensaje de salvación a toda criatura. No importa que sea una respuesta emocional, no importa que sea una respuesta de rechazo, porque como decíamos, su palabra no vuelve vacía. Un día u otro, o yo regué un poquito, después va a venir otro y regué otro poquito, hasta que en un momento va a poder florecer, va a poder germinar esa semilla de la tarea que vamos haciendo día a día. Así que te animo a que no te desanimes, te animo a que sigas predicando todos los días, que te conectes todos los días con Dios, en su palabra, en tu intimidad, que no decaigas, sino que te levantes día a día, que si fallás, Dios puede perdonarte. Si tenemos un corazón arrepentido, el Espíritu Santo nos va a guiar. Tenemos que como decíamos al principio, bendecirá a los que le temen a Jehová. Tenemos que temer
no por miedo, como decíamos, sino una vida que sea agradable ante Dios. Por eso, como decíamos, que valga la pena ese sacrificio, que valga la pena todos los días, todo ese sufrimiento que pasó Jesús por vos y por mí. Y esto nos lleva a compartir lo de la Santa Cena. Quiero leerles en 1 Corintios 11, 24 y 25. El 24 dice, y habiendo dado gracias, lo partió al pan, ¿no? Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros, que por vos y por mí, es partido. Haced esto en memoria de mí. Jesús se entregó por vos y por mí. Fue a la cruz, no solamente fue a la cruz, sino que antes pasó por muchas cosas de sufrimiento. Los látigos que quizás, como muchas veces también he dicho de la película, podemos tener un pequeño panorama de lo que ha pasado Jesús. Pero todo por entregarse por vos y por mí, para que podamos tener el libre acceso al Padre, para que podamos ser hijos de Dios, para que podamos el día de mañana estar en una eternidad, pero también tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje de salvación. Por eso dice, si releemos, y habiendo dado gracias, encima miren esto, ¿no? Y habiendo dado gracias, Jesús sabía lo que iba a pasar y quizás cuando nos pasan cosas malas, entre comillas, es por algo, es hasta a veces para un bien nuestro o de otro. Habiendo dado gracias, sabiendo lo que le esperaba, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria. Tomemos el pan y participemos. Y mientras cada uno ahí lo invito a que pueda agradecerle a Jesús por el sacrificio, por la entrega que ha hecho por cada uno de nosotros. Participamos del pan. Padre, te damos gracias por entregar a tu único Hijo, por entregar lo más preciado, al amado. Te damos gracias, Jesús, por entregarte por cada uno de nosotros, por haber pasado lo que has pasado. Te agradecemos, te amamos, Señor, y queremos servirte, Señor, cada día. Te damos gracias, Señor. Nos predisponemos a que nos transformes, que transformes nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar. Te damos gracias por tu entrega, Señor. Te amamos, Señor. Seguimos leyendo en el verso 25. Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Siempre recordando que Jesús está por venir, que Jesús va a buscarnos. Ahí donde estás te invito a que participes de la copa y que con tus palabras le abras tu corazón a Dios, le abras tu corazón al Espíritu Santo. Participamos de la copa. Jesús, te agradecemos, te amamos, Señor, te amamos, Espíritu Santo. Te agradecemos, Jesús, por entregarte no solamente el sufrir lo que has sufrido, sino que has entregado hasta la última gota de sangre para limpiarnos, para purificarnos. Te agradecemos, Jesús. Queremos cumplir el propósito que has puesto en cada uno de nosotros, Señor. Límpianos, purifícanos, Señor. Purifica nuestra mente, purifica nuestros pensamientos, Señor. Quita, Señor, todo desánimo, Señor, en el nombre de Jesús. Atamos y echamos fuera todo espíritu de desánimo, Señor. En el nombre de Jesús. Queremos, Espíritu Santo, que transformes la vida de cada uno de nosotros. Que transformes, Espíritu de Dios, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Nos entregamos, Padre, te necesitamos cada día, Señor. Te necesitamos todos los días, Espíritu Santo. Queremos, Papá, que hagas la obra en cada uno de nosotros. Queremos, Espíritu Santo, trabajar para el reino de Dios.
Queremos expandir el reino de Dios, Señor. Queremos, Padre, llevar la luz al que está perdido en la oscuridad. Queremos, Padre, que ser las herramientas que quieras utilizar, Señor. Nos predisponemos, Padre. Nos predisponemos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Trae fe, Padre, a cada uno de nosotros. Trae más fe, Espíritu Santo, a cada uno de nosotros. Para hacer las cosas que aún no hemos hecho. Para hacer cosas que no hemos visto ni oído, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, transforma, quiebra todo muro, quiebra todo límite, Señor. En el nombre de Jesús rompemos todo lo que nos limita, Señor, a crecer, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, se rompen los límites, se rompen las estructuras, se quiebra la religiosidad en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, se rompe la religiosidad en el nombre de Jesús. Queremos, Espíritu Santo, avanzar. Queremos, papá, adentrarnos a aguas más profundas, Señor. No queremos agua a los tobillos, a las rodillas, ni al lomo, papá. Queremos nadar en el río del Espíritu. Queremos adentrarnos a aguas más profundas, Señor. Que tu unción, Espíritu Santo, nos llene. Llénanos, Espíritu Santo, llénanos, Espíritu de Dios, nos entregamos, nos despojamos de toda carga, de toda preocupación. En el nombre de Jesús te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro ministerio, te entregamos nuestro propósito, nuestra familia, nuestra salud, nuestra economía, te entregamos todo porque todo es tuyo, Señor. Queremos, Espíritu Santo, servirte. Queremos, papá, tomar la aposta, Señor, de trabajar para el reino de Dios, de predicar el mensaje a toda criatura, Señor. Queremos, papá, hacer todas las cosas que agraden a ti, Señor. Te amamos, Padre, Señor. Te amamos, Espíritu Santo. Queremos, Espíritu de Dios, que te manifiestes sobrenaturalmente sobre cada uno de nosotros. Papá, Señor, queremos trabajar por el reino de Dios. Queremos trabajar cada uno donde nos pusiste, Señor. Sabemos que vos tenés una tarea importante para cada uno de nosotros. Y queremos cumplirla, queremos ejercerla, Señor. Ayúdanos, guíanos, Espíritu Santo. Danos la sabiduría para no desperdiciar ni un minuto de nuestra vida, Señor. Queremos servirte, Señor. Queremos servirte, Padre. Espíritu de Dios, queremos ser herramientas útiles en tus manos, Padre. Te amamos, Señor. Te amamos, Padre. Señor, también queremos orar, Señor, por cada uno de nuestros hermanos. Toca, Espíritu Santo, toca la salud de cada uno, Señor. Declaramos sanidad sobre cada uno de nuestros hermanos. Declaramos sanidad, Padre, sobre el cuerpo de cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, atamos y echamos fuera, Señor, toda enfermedad. Atamos y echamos fuera todo virus que pueda haber implantado en cada cuerpo, Señor, cada cosas, Señor, que molesten los cuerpos, Señor, en el nombre de Jesús, toda inflamación, todo dolor, toda artrosis, artritis, en el nombre de Jesús, echamos fuera toda enfermedad, echamos fuera toda enfermedad en el nombre de Jesús, toda hernia, todo dolor, Señor, se va en el nombre de Jesús, porque tus llagas hemos sido sanos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos sanidad en el nombre de Jesús, todo dolor, Señor, todo lo que ha invadido el organismo, Señor, se va ahora en el nombre de Jesús. Todo cuerpo queda normalizado, Señor, en el nombre de Jesús. Toda diabetes, toda tiroides se normaliza en el nombre de Jesús. Te amamos, Señor, y te agradecemos por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.